chicos. Sí, vamos a empezar. Bueno, hoy estamos en la conferencia que hemos titulado ¿Conocemos realmente a Jovellanos? El título sugerido por el propio conferenciante, que es Pablo Vázquez Otero. Es miembro del actual patronato de la Fundación Foro de Jovellanos del Principado de Asturias, en calidad de vocal, y miembro del Consejo de Redacción del Boletín Jovellanista. Es guía turístico desde hace más de 10 años y guía oficial del Principado de Asturias, y colabora en la RPA en los programas de Noche tras Noche y La Buena Tarde. También escribe en La Nueva España y bueno, pues tenemos la suerte de que hoy esté con nosotros para hablarnos precisamente de Jovellanos, ¿no? Así que agradecemos mucho que estés, Pablo, y a la Fundación de Jovellanos, que está también el director, así que muchas gracias por venir hoy a la agencia de la ONCE de Gijón a acercarnos a Jovellanos. Bueno, gracias a vosotros, lo primero, Marta, y bueno, en este caso está también Orlando Moratinos, que como decías es el director de la Fundación, y que estamos un poco de celebración este año porque la Fundación cumple 25 años de actividad, ¿no? Que al fin y al cabo, pues hombre, para una fundación 25 años ya son unos cuantos años, con las dificultades y obstáculos que suele haber por el camino, con lo cual la divulgación de la figura de Jovellanos pues, es la razón de ser de la Fundación. Y bueno, en este objetivo estamos con estas charlas, ¿no? Que al fin y al cabo son de carácter divulgativo, para intentar llevar la figura de Jovellanos más allá de esa imagen a veces que se suele tener, ¿no? De personaje, sí, muy vinculado a la política, pero a lo mejor tal vez más encorsetado en esas funciones. Pero en estas charlas, al menos la razón de ser de estas charlas cuando yo las hago es mostrar también la imagen del Jovellanos más cercano, del Jovellanos persona, ¿no? De sus sentimientos, de sus pensamientos, de sus bromas, de sus risas, de sus lloros, de sus amores, de sus desamores. Bueno, al fin y al cabo la figura humana, que está también, lógicamente, vinculada pues, a la vida política que él desarrolló en sus 67 años de vida, ¿no? Bueno, en realidad mencionaros que en este rato que yo os voy a hablar de Jovellanos, es muy difícil hacer una síntesis de la vida de este personaje, más que nada porque él escribió sobre muchos temas, abarcó muchas temáticas, siempre tuvo un afán muy observador, escribió mucho, entonces es difícil hablar, digamos, o resumir toda la vida de Jovellanos en una hora y algo como vamos a tratar. Porque algunas de las secciones que yo os voy a mencionar de pasada, cada una de ellas podríamos decir que da casi para una tesis doctoral, Si os hablo del informe de ley agraria, pues lógicamente de ese informe de ley agraria se han escrito muchos libros y se han hecho muchas conferencias solo sobre eso, o sobre el tema de los informes mineros, o sobre la carretera de Pajares, o sobre el Instituto de Náutica y Mineralogía. Aquí, al fin y al cabo, vamos a hacer como un recorrido vital por algunos de esos puntos, pero claro, pararnos exclusivamente en todos es más complejo, ¿vale? Al final, si alguno de vosotros quiere intervenir, hacer una reflexión, hacer una pregunta, por supuesto, encantados, Bueno, para hablar de Jovellanos, yo creo que lo mejor es leerlo a él, porque tuvo la muy buena costumbre de escribir un diario, cosa que en la época no era tampoco muy habitual o no nos llegaron muchos. Y él, como escribía un diario, pues nos dejó un legado importantísimo de cómo era la vida cuando él vivió en el siglo XVIII y principios del siglo XIX, aparte de toda la documentación de cartas, de informes, etcétera, etcétera. Pero el diario, la verdad que siempre da mucho juego cuando hablamos del personaje. Y también algunas otras obras, como por ejemplo las memorias familiares, que por ahí os voy a empezar, porque en las memorias familiares él habla, pues lógicamente, de su familia. Jovellanos perteneció a una familia bien posicionada, vamos a decir, socialmente, aunque con problemáticas económicas con el paso de los años, y él dice, por ejemplo, mi familia era contada entre las nobles y distinguidas de la villa de Gijón desde los fines del siglo XV. Es más, nos cuenta cómo surge el apellido Jovellanos, que hoy lo conocemos escrito así todo de tirón, ¿no? Jovellanos, pero él nos dice que doña Lucía de Jove, mi cuarta abuela, que acabada la línea varonil sucedió en el mayorazgo y casando con Francisco de Llanos Jove, que era su primo carnal, dio origen a la línea que, adoptando con preferencia el apellido materno, empezó a distinguirse con el apellido Jovellanos. Como veis, es la unión de dos primos en realidad, de un Jove y de un Llanos, Bueno, en este caso, un poquito más atrás en el tiempo, su cuarta abuela nos habla. También nos comenta que
la historia prácticamente de la familia comienza en abril de 1578, es decir, a finales del siglo XVI, cuando Gregorio García de Jove y María González de Bandujo, por tanto antepasados suyos, fundan lo que es, lo que mencionaba, el mayorazgo, importante a nivel de la estructura, en este caso familiar. Su padre se llamaba Francisco Gregorio de Jovellanos y su madre se llamaba Francisca Apolinaria Ramírez de Jove. Como veis, apellidos ya con fuerza, ¿no? Simplemente como comentario os lo digo, su madre, a su vez, era hija de Carlos Miguel Ramírez de Jove, que seguramente esto sí os sonará. En Gijón hay una plaza del Marqués y hay un palacio de Revillagigedo. Bueno, pues el palacio de Revillagigedo es fundación, en este caso, del padre, de la madre de Jovellanos, es decir, del abuelo materno de Jovellanos. Él no nació allí, ya sabéis, pero su abuelo es el que mandó construir el palacio. Y esos venían de la rama de los marqueses de Valdecarzana, una de las familias más poderosas de Asturias desde épocas y linajes ya muy antiguos, desde el medievo, la familia Miranda. O sea, estaba emparentado con uno de esos linajes importantes, ¿vale? Su padre había sido ya, además, aquí alférez mayor y regidor de Gijón, y procurador general del Principado de Asturias. O sea, ya su padre también había ocupado cargos de cierta relevancia. Un par de curiosidades. Jovellanos no es hijo único. Él nació un 5 de enero de 1744 y al ser 5 de enero, víspera de Reyes, pues fue bautizado ahí en San Pedro Baltasar, Melchor, Gaspar, María de Jovellanos. O sea, llevaba el nombre de los 3 Reyes Magos y si les parece un poco de María todavía, ¿no? Pero como os digo, no era hijo único. Tuvo otros hermanos que llegaron a edad adulta. Benita, Juana y Catalina fueron las 3 primeras hermanas. Benita, Juana y Catalina. Luego tuvo a Miguel, a Francisco de Paula, el propio Gaspar. Luego nació Josefa, la famosa Josefa de Jovellanos, la que luego llamaron la Argandona, que os sonará por la calle también de Gijón, y Gregorio. Estos son los hermanos que llegaron, vamos a decirlo así, a edad adulta, ¿vale? Por tanto, él está en la parte final. Por cierto, Gaspar, si tuvo cierta cercanía con alguno de sus hermanos, que tuvo muy buena relación con todos, seguramente con Josefa tuvo una relación especial, de cariño y de sentimiento especial hacia ella, que alguna cosina saldrá también en este recorrido vital. Mirad, os cuento alguna anécdota de cómo en las memorias familiares habla de alguno de sus hermanos. Por ejemplo, de Benita, de su hermana mayor, dice: «Cuánto agravió la naturaleza a doña Benita en su figura, que es a la verdad poco recomendable». Como veis, no la pone como que ella es muy guapa, pero bueno, y la hermana. Bueno, de Juana cambia un poco la opinión y dice: «A doña Juana favoreció el cielo con una muy agradable figura y le dio además grande ingenio y capacidad, pero sobre todo una gracia y chiste en el trato tan singular que atraía así el cariño de cuantos la trataban». Bueno, no sé yo si Benita hubiera leído esto, si le hubiera hecho mucha gracia, claro, en su momento. Y de Miguel os cuento también una curiosidad que es llamativa, de su hermano. Dice: «Miguel, que después de haberse educado con el mayor cuidado y estudiado con aprovechamiento las humanidades, siendo de edad de 18 años, se apasionó furiosamente de una criada de singular hermosura que había en casa, a quien llamaban la Encantadora, por los muchos apasionados que tenía. Era Miguel mozo de virtud y prudencia, y conociendo que sus amores no podrían tener un buen término, se apoderó de él una terrible pasión de ánimo que al fin le condujo al sepulcro en la flor de los años». Según Jovellanos, murió de mal de amores, para que no se diga que no se puede morir de mal de amores. Bueno, tal vez exageró un poco la historia, pero ahí está, ¿no?, en sus memorias. Mirad, cuando hablamos de Gaspar, tenemos la imagen, como digo, siempre ya en su etapa política, ¿no? Pero claro, él fue un niño, lógicamente, y en su etapa infantil comienza, vamos a decir así, su periodo educativo. Y su periodo educativo empieza en Gijón, en la propia casa natal, donde un maestro iba a dar las primeras letras a él y a sus hermanos. Luego también estudió, que sepáis, en Oviedo. Esto es curioso, porque en Oviedo normalmente se habla, y a veces hasta en algún libro se dice: «Jovellanos estudió en Oviedo, en la Universidad de Oviedo». Y no es verdad. Jovellanos nunca estudió en la Universidad de Oviedo. Jovellanos en Oviedo estudió en el Colegio de San Francisco. Y el Colegio de San Francisco, que ya no existe, que estaba allí al lado del monasterio de San Francisco, es lo que en la actualidad es la Junta General del Principado. Porque cuando el monasterio de San Francisco y el colegio se derribaron, tras la desamortización y demás, pues allí se construyó encima en 1910
el palacio que hoy es el Parlamento asturiano. O sea que él estudió en ese lugar. El colegio como tal ya no existe, pero la ubicación está ahí, al lado del campo de San Francisco, que precisamente se llama así por eso. Luego tenemos una figura que fue Romualdo Velarde Cienfuegos. Romualdo Velarde Cienfuegos era de Pravia, era un asturiano también, y era obispo en Ávila. O sea, ocupaba un cargo eclesiástico muy importante, era el obispo de Ávila. Y Romualdo Velarde Cienfuegos se llevó a Ávila a una serie de asturianos que él consideraba, bueno, que estaban muy preparados y que tenían buenas perspectivas de futuro. Entonces creó como una especie, para que me entendáis, de seminario de asturianos allí en Ávila. Y él estudió, por ejemplo, en la ciudad de Ávila, sí, claro, estuvo en Ávila capital, pero luego también estuvo en lo que fue la Universidad del Burgo de Osma, en Santa Catalina, y por último, en el más importante de todos, que fue en el Colegio de San Ildefonso en Alcalá de Henares. Bueno, mencionaros que en ese ciclo educativo, que va más o menos desde los 13 años hasta los 24, cuando ya entra en un cargo ya administrativo y importante que mencionaremos ahora, es cuando podemos decir que él está en su etapa de formación educativa. Pero como veis, no estudió, salvo en San Ildefonso, en ninguna universidad de excesivo prestigio, en aquel momento hablo, porque por ejemplo el Burgo de Osma, lo que era la Universidad Antigua de Santa Catalina, que hoy tampoco existe el edificio, pero ahora es un complejo termal, es un recinto hotelero, además de muy buena calidad, pero se conserva allí la fachada, en el Burgo de Osma, en Soria, pues era una universidad poco prestigiosa. Él a lo mejor aprovechó esas circunstancias para ir sacando unos títulos, pero siempre ligado a la Iglesia. O sea, en su etapa de formación, pensar que él iba orientado a la formación eclesiástica. Como solía ser habitual en familias numerosas, los varones los llevaban, que si uno a la rama militar, que si otro a la rama judicial y otro al ámbito eclesiástico, o a la marina, ¿no? Como también iban otros, pero eso sería el ámbito militar. Bueno, pues a Jovellanos, en teoría, en la base iba hacia el ámbito eclesiástico. ¿Qué ocurrió ahí? Porque él luego nunca llegó a ejercer como tal. Sí cobró, llegó a cobrar alguna pequeña prestación por algún pequeño cargo que tuvo con respecto a esa cuestión eclesiástica, pero nunca llegó a ejercer como tal. Bueno, el gran cambio os diría que llega pues con 24 años, cuando se licencian cánones en el Colegio de San Ildefonso, y allí hay un pequeño cambio importante, vital para él, porque de esa cuestión religiosa se va hacia el ámbito judicial, y es cuando lo van a nombrar pues juez del crimen en la audiencia de Sevilla. Entonces ahí hay un cambio importante del ámbito eclesiástico a ese ámbito judicial, que es donde luego él va a desarrollar su vida. Mencionaros también que muchas veces vemos esa cuestión, por ejemplo, ¿no? De cuando Jovellano se va a Sevilla, que va a ocupar 10 años de su vida, pero claro, en su etapa de juventud en Alcalá de Henares tenemos que pensar que para mí, desde mi punto de vista, y muchos jovellanistas seguro estarían de acuerdo, es cuando todavía está muy encorsetado, vuelvo a utilizar ese adjetivo. No es donde desarrolló su faceta más de ilustrado, sino que luego, cuando se salió del sistema educativo, es cuando verdaderamente sacó lo mejor de sí. De hecho, él luego criticó muy duramente el sistema educativo que él tuvo. De hecho, lo criticó duramente, no le gustaba. Por eso os digo que se liberó mucho más cuando ya ocupó los cargos, en este caso, importantes. Y os iba a decir que hay una pequeña anécdota, justo antes de pegar ese salto a irse a Sevilla, en un carnaval, imaginaros, un jovellanos veinteañero, un joven, que se estaba paseando en un carruaje con una mujer que no sabemos quién era, pero que en unos textos se le denomina la marquesita de N, pero no sabemos quién era, realmente no sabemos quién era. Y fijaros, en ese carnaval, era el año 1767, hay un personaje que ve a la marquesita y a Jovellanos paseándose en el carruaje de la marquesita, y ese es el duque de Losada. El duque de Losada era José Fernández de Miranda y Ponce de León, otro personaje importante, ocupaba el cargo de sumiller de corps del rey Carlos III, es decir, eso es estar ligado al lado prácticamente de la figura real. Y este señor era hijo del tercer marqués de Valdecarzana. Eso significa que de un modo tenía una relación de parentela con nuestro protagonista. Un tanto lejana, pero pariente al fin y al cabo. Bueno, pues el duque de Losada no le hizo mucha gracia ver a la marquesita con este jovenzuelo en el carruaje. Y parece ser que le llamó la atención
y que le dijo, ¿a dónde vas con ese opalandas paseando de por ahí? Opalandas era como decir algo vulgar, ¿no? Como decirle, ¿a dónde vas con ese jovenzuelo? Las opalandas eran las ropas que llevaban los colegiales de San Ildefonso, era la ropa de los estudiantes. Era como decir, ¿a dónde vas con ese jovenzuelo tú? Y a la marquesita, que le respondió, parece ser también duramente, le dijo, nada menos que un sobrino de usted, a quien yo estimo más que por esta calidad, por las otras muchas que le acompañan y le hacen muy digno de que usted le proteja. Entonces parece ser que el duque de Losada se frenó un poco ante ese ataque y le dijo, bueno, pues bien, que se vea conmigo y sepa yo lo que quiere. Como diciendo, bueno, si es pariente mío y me dices eso, bueno, voy a aceptar a recibirlo. Y sí, Jovellanos va a ir a ver al duque de Losada, vamos a decir así, a su despacho, ¿eh? Y cuando va, se encuentra con otro asturiano en el camino, porque había varios asturianos por allí, por la corte ya, ¿no? Este era José Mon, que era conde del Pinar y miembro del Consejo de Castilla. La familia Mon, oriundos del concejo de la zona de los Oscos, del entorno de los Oscos, en el occidente de Asturias, hay un palacio de Mon allí muy importante. Bueno, pues José Mon, el conde del Pinar, se cruza con Jovellanos, digamos en las escaleras, uno venía de ver al duque ya y Jovellanos iba a encontrarse con él. Y entonces este le inquiere a él y le dice, ¿qué vas a pedirle al duque, no? Y Jovellanos simplemente le dijo, unas cartas de recomendación para el obispo y cabildo de Mondoñedo. Es decir, que como veis, Jovellanos todavía iba con la idea de pedir un cargo dentro del ámbito eclesiástico. Y el señor Mon le contestó, no hagas tal, Gaspar, no pidas nada eclesiástico al duque, porque su secretario Quevedo todo lo quiere para sí, y entendiendo que sigues ese camino, lejos de ayudarte te pondrá estorbos. No seas tonto, pide una toga. Es decir, según esta cuestión, pues Jovellanos cuando se va a cruzar ya allí con el duque de Losada, ya no le pide una ayuda para el punto de vista eclesiástico, sino que ya le pide un cargo más dentro del ámbito judicial. Hombre, seguramente esto también es una pequeña exageración de toda esta historia, pero el caso es que, como os decía antes, con 24 años y 2 meses, a Jovellanos, el conde de Aranda, figura importantísima de la España de la época, lo nombra, como os mencionaba, pues juez del crimen de la audiencia en Sevilla. Es decir, que de Alcalá de Henares termina su etapa estudiantil y se va a Sevilla. Y en Sevilla yo siempre digo que va a pasar 10 años, y en esos 10 años, pues lógicamente, de los 24 a los 34, imaginaros, es una etapa muy importante para él, sobre todo casi también de formación desde el punto de vista ideológico, porque allí tenéis que imaginaros que Jovellanos entabló relación con miembros de la Ilustración sevillana, la primera división, para que me entendáis, de la Ilustración en Sevilla, sobre todo Pablo de Olavide, una figura señera de la Ilustración en la ciudad del Guadalquivir, y él iba a sus tertulias. Seguramente allí recibió mucha información, libros que venían de otros lugares de Europa y, por supuesto, las propias tertulias, el hablar, ¿no? Yo creo que para Jovellanos Sevilla fue una etapa formativa muy importante. Y allí vivió, como os digo, 10 años. Como anécdota os comento que los jueces en Sevilla pues llevaban, como solía ser habitual, imaginaros una peluca, Y Jovellanos, cuando va para allá, rompe un poco con esa cuestión. El mismo conde de Aranda le comenta que él no haga eso. De hecho, os voy a leer lo que Aranda le dice a Jovellanos. Con que vuestra merced estará ya prevenido de su blondo pelucón para encasquetársele como los demás golillas. Lo de la golilla es esa especie de cosina que llevan ahí en el cuello, ¿vale? Era en el ropaje de los jueces. Pues no, señor, no se corte vuestra merced el pelo, yo se lo mando. Haga que se lo ricen en la espalda, como a los ministros del Parlamento de París, y comienza a desterrar tales taleas que en nada contribuyen al decoro y dignidad de la toga. O sea que Jovellanos fue el primero que no se puso la peluca como juez en Sevilla, más que nada por una razón, porque realmente Jovellanos tenía el pelo largo. Os digo que hay una escultura en la casa natal de Jovellanos, que es una de las primeras representaciones que Jovellanos tiene a nivel escultórico-pictórico, con apenas 20 y pocos años, como os decía, y se le ve en la parte trasera, ya os comento, el pelo pues a media espalda. Es decir, tenía, imaginaros, a Jovellanos con el pelo largo. Por tanto, digamos que fue uno de los primeros que, dentro de lo que cabe, podemos decir, fue un pelín revolucionario. También fue revolucionario en otra cosa, que nada más llegar allí, él se opuso a cobrar unas tasas que los jueces cobraban por juicio. Y Jovellanos eso no lo veía justo, cobrar esa tasa. Y él se niega a cobrarla. Imaginaros lo que eso supuso con respecto a sus colegas jueces veteranos, como diciendo, ¿quién será este chaval
que viene de ahí de Asturias y nos dice que no cobremos las tasas estas. Bueno, al final tuvo que aceptar a regañadientes, pero no cobraba íntegramente la tasa. Cobró la mitad, o cobraba la mitad, para no enfadar demasiado a los compañeros. Bueno, Sevilla propugna el desarrollo del hospicio, en el tema sobre todo social, él va a ser siempre muy destacado y muy avanzado a su época, una reforma de estudios universitarios relacionados con la medicina, una escuela de hilazas, bueno, que tiene varias actividades. Escribe El delincuente honrado, la famosa obra de teatro que, bueno, tuvo mucho éxito en la época y, bueno, se llegó a representar en varias ocasiones. Y también tengo que deciros que en Sevilla, pues tenemos la versión esta amorosa de Gaspar, porque, hombre, suele decirse siempre, Jovellanos, lo tenemos otra vez en esa imagen ahí política como que, no, Jovellanos tuvo sus amores y sus desamores en Sevilla. Bien es cierto que él fue muy prudente a la hora de hablar de este tema, porque ni en sus cartas, ni en su correspondencia, y apenas en su diario, menciona nada de esto. ¿Por qué sabemos un poco el tema de los amores de Gaspar? Pues lo sabemos a través de la poesía que él escribió. Fijaros que en poesía hay una serie de personajes que aparecen nombrados en sus poesías, como Marina, Belisa, Galatea, Clori, Almena, Enarda. No son nombres reales, son nombres mitológicos, pero que él utiliza literariamente, lo que no sabemos tampoco si para denominar o referirse siempre a una única mujer o para diferentes mujeres que él conoció en la estancia sevillana. Ahí también hay dudas, ¿eh? Tal vez una, la famosa Enarda, fue la que le dejó una huella más profunda, porque hay una serie de poesías que hablan de ella con amor y también con desamor, que ahora os leeré un par de fragmentos. Es más, muchos años después, apenas 3 años ya antes de morir, en una carta que le escribe a un amigo, a González de Posada, al Candasín, Jovellanos escribe una pequeña estrofa con respecto a esto. Y mirad, dice: aunque hice muchos sonetos en mi vida, la prueba de que no eran buenos es que todos se me han olvidado, salvo uno, que acaso no quedó en la memoria por serlo, sino por otras circunstancias. Esa poesía que quedó en su memoria, bueno, aquí, como veis, es bastante crítico con su poesía, que dice que era mala, ¿no? Literalmente. A ver, se pasó un poco en la crítica porque como poeta tiene algunas obras bastante destacadas para aquel momento, ¿no? O sea, que no se pasaba un poco de autocrítico en este aspecto. Pero hay una, que es precisamente este soneto a Enarda, donde una de las estrofas dice: quiero que mi pasión, oh Enarda, sea menos de ti de todos ignorada, que ande en silencio y sombra sepultada, y ningún necio mofador lo vea. Esta pequeña estrofa, que luego tiene otras más, es la que él recordaba muchos años después. Era la única que recordaba, pero seguramente, como él dice, no por la calidad en sí de la poesía, sino porque algo le tocaba la fibra o el recuerdo de esa mujer que aparece ahí referenciada. No debió acabar muy bien la historia con Enarda, porque en otro poema posterior dice: cuando de amor la flecha penetrante no hubiera aún mi corazón herido, tú fuiste, Enarda, el ídolo elegido que primero adoró mi pecho amante. Volviste tú a jurarme amor eterno, mas diste luego a otro tu albedrío, a otro que ausente yo fingió quererte. Y esta es, Enarda, tu constancia, cuerno, malaya si otra vez de ti me fío. Como veis, no debió acabar muy bien la historia con Enarda, ¿no? Bueno, mencionaros también, con respecto a algún amigo que escribe sobre él, como por ejemplo el militar Joaquín María Acevedo y Pola, habla de Jovellanos y dice: ya he manifestado el aprecio que Jovellanos había merecido a las sevillanas, que fue aún mayor el que recibió de las madrileñas. Se tenía por desairada toda función brillante a que no era convidado, y llegó al extremo de hacerse de moda un peinado que se llamaba a los Jovellanos. Fijaros, tenía esta fama ya que había un peinado allí en Madrid que le llamaban a los Jovellanos. La princesa de Asturias no podía ser insensible a este arrastramiento general. Es María Luisa de Parma, la princesa de Asturias en aquel momento, la futura, lógicamente, esposa del rey Carlos IV. No podía ser insensible a este arrastramiento general, dice su amigo el militar Acevedo y Pola. Hizo por tercera persona algunas insinuaciones que Jovellanos desatendió, ya por sus principios, ya por no comprometerse en una intriga amorosa que les ponía a graves riesgos. O sea que hasta la princesa de Asturias le hacía ojillos a Jovellanos según su amigo, ¿no? Bueno, como veis, esto es una pequeña referencia, ¿no?, a esa cuestión de que los amores,
de Jovellanos pues también tuvieron su huella en él, ¿eh? Repito, no sabemos si fue una única mujer, está Enarda y esos nombres que utilizó, o eran diferentes mujeres con esos nombres que él les daba mitológicos. Tengo que haceros referencia a otra joven, porque con esto lo escribió él cuando ya era bastante más mayor, y una chica de León que se llamaba Ramona Villadangos, de la familia de Villadangos, que él en el diario llama la majestuosa. Dice de ella en su diario en una ocasión: no he visto fea que más me interese. Físicamente no le parecía muy guapa, pero algo había en esa chica que sí le parecía interesante en su formación, en su intelectualidad. Claro, él a lo mejor esto lo escribió en el diario. Al fin y al cabo un diario es para uno mismo, ¿no? No se imaginaría a lo mejor que estábamos leyéndole aquí a estas alturas lo que él escribía en plan secreto, pero bueno, ahí quedó. Y luego otra historia curiosa con respecto a esta cuestión, que es el paso previo prácticamente de estar en Sevilla, irse a Madrid, es un poco, solo de denominarlo yo esto que os voy a decir ahora, el momento casi prensa rosa de la vida de Jovellanos, sobre el cual se ha lucubrado mucho, pero que también hay muchas dudas. Bueno, hay dudas no, dudas son todas. Porque se habla de que tal vez Jovellanos tuvo un hijo. Se dice, porque él nunca se casó y que sepamos nunca tuvo descendencia. Pero es que hay un par de cartas donde dejan una pequeña intriga. Una es con su amigo también, el poeta y político Meléndez Valdés, que en una carta además muy extensa, estando ya Jovellanos en Madrid, la última frase de la carta es: sea enhorabuena por el bello hijo de Almena la Bella. Y a esa carta Jovellanos no responde. O si responde no le habla de este asunto. O sea, eso queda ahí, no sabemos a qué se refiere Meléndez Valdés con ese enhorabuena por el bello hijo de Almena, que es una de esas mujeres que aparece en los sonetos de Jovellanos, ¿vale? Y luego otra carta va por ese tiro también. Esto lo escribe un pariente suyo desde aquí, desde Gijón, que se llamaba Tomás Menéndez Jove, ¿eh? Tomás Menéndez Jove le escribe una carta a Gaspar y le dice que había estado con su madre charlando con ella, y que claro, que la madre tiene especial cariño por Gaspar y demás, pero hay un tema que sale ahí a colación en la carta. Y dice: porque le distingue de los demás hijos en los cariños, y le pronosticamos una nuera alemana, que no lleva muy bien, pues cree que en otras naciones no son tan buenos católicos como los españoles. Eso es lo que opinaba la madre de Gaspar, pero fijaros, y le pronosticamos una nuera alemana. No se sabe, ¿eh? A lo mejor hubo ahí un proyecto de matrimonio o un supuesto hijo. Mirad que ahí se ha indagado mucho, ¿eh? José Miguel Caso González, el que fue también rector de la Universidad de Oviedo y jovellanista importantísimo en su producción y en su investigación sobre Gaspar, pues incluso fue ahí a la embajada alemana en Madrid a rebuscar allí los documentos y archivos a ver si aparecía algo relacionado con ese supuesto hijo de Jovellanos, con alguien relacionado con el ámbito alemán institucional en aquella época, pero ahí no se encontró nada. Y Jovellanos no escribe nada sobre ello, con lo cual, como veis, eso quedó un poquito ahí que nunca lo sabremos. Habrá que inventar una máquina del tiempo e investigar, pero de momento ahí se quedó. Y mirad, le dice el duque de Alba, personaje también fundamental en aquel momento, al duque de Losada, a este que era pariente suyo, que le había llamado la atención cuando iba en el carruaje con la marquesita: vengo enamorado del sobrino que tienes en Sevilla. Si no le traes a la corte, lo pediré yo al rey para mi consejo de Indias. O sea que ya Jovellanos en Sevilla ya empezaba a destacar bastante, y las cabezas visibles de la política del momento miran hacia él, ¿no? Bueno, eso es así, de tal modo que Jovellanos de Sevilla, con 34 años, se va a Madrid a la corte del rey Carlos III. Y si en Sevilla estuvo 10 años, en Madrid va a estar 12 años. 12 años más, ¿eh? Yo siempre digo que la etapa de Madrid es la cresta de la ola de la vida de Gaspar. ¿Por qué os digo la cresta de la ola? Porque entró por la puerta grande, estaba en la Academia de la Historia, de la Lengua, de Bellas Artes, del Consejo de Órdenes Militares, llegó a ser miembro y presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid, pues que prácticamente, como decía su amigo, hasta el peinado a los jovellanos, que no había institución donde él no estuviera representado. Ya era una figura importante. Y aparte de todo eso, su cargo judicial como alcalde de Casa y Corte, ¿eh? Por tanto, figura relevante en el Madrid y en la España de aquellos momentos. Pero eso de la cresta de la ola, pues siempre hay que decirlo. Las olas, y bien lo sabemos aquí en Gijón, se suelen romper, y para Gaspar se rompió. Y se rompe seguramente por un asunto que se denominó el asunto Cabarrús, por Francisco de Cabarrús, que ahora os mencionaré quién era,
y porque, lógicamente, en esa etapa final de su estancia en Madrid estalla la Revolución Francesa, eso por un lado, y muere Carlos III, y el hijo, Carlos IV, ya no era lo mismo, ¿eh? Ahí había otras cuestiones. Hombre, lo de la Revolución Francesa, imaginaros, eso desniveló los cimientos de la política mundial, ¿eh? Y de la Europa de aquella época. La corte española mira de reojo a lo que pasa en Francia para evitar que a ellos les pasara lo mismo. Ya sabéis cómo acabó el rey en Francia, ¿no? Por tanto, en España intentan evitar eso. A los ilustrados se les empieza también a mirar de reojo y a Jovellanos se le ordena que salga de Madrid, bueno, de hecho, de Salamanca, ahora os diré por qué estaba en Salamanca, y que directamente se venga para Gijón. Es decir, ahí va a empezar un periodo de su vida que los jovellanistas llaman el exilio disimulado. Un periodo de 7 años que para los asturianos nos vino muy bien, ahora os comentaré. Para él a lo mejor fue un freno en su desarrollo, pero para los asturianos nos vino de lujo. ¿Qué es esto del asunto Cabarrús? Francisco Cabarrús era miembro, vamos a decirlo así, de una de las instituciones importantes de aquel periodo, de un banco, ¿no? Que en este caso, bueno, en aquel momento era el más importante. Deciros también que, claro, a él lo acusaron de prevaricación y todas estas cosas, que ahora no suenan estas palabras, pero seguramente ahí había un trasfondo también de persecución. Cabarrús era también de los ilustrados en aquella época, el Banco de San Carlos se llamaba, y Jovellanos no estaba en Madrid en ese momento. Pensar que era abril también, pero del año 1790. Jovellanos estaba en Salamanca. Y estaba en Salamanca porque estaba haciendo una serie de reformas en los colegios vinculados a las órdenes militares en la ciudad de Salamanca. Y él escucha y le llega la información de que su amigo Cabarrús lo ha metido allí en prisión, en Madrid. Y él quiere volver de inmediato a Madrid a ayudar al amigo y decir, a ver, aquí hay algo más. Pero desde Madrid la orden taxativa era que no volviera a Madrid, sino que de Salamanca cogiera para arriba, dirección norte, y volviera a Asturias. Él logra sacar, vamos a decir así, un documento que el ministro de Marina Valdés, Antonio Valdés, le firma, digamos que se lo firma porque el rey se lo va a firmar, y logra llegar a Madrid. ¿Y a quién toca primero cuando llega a Madrid? Pues a otro asturiano eminente, a Campomanes, que en aquel momento, vamos, fundamental también en la política nacional. Campomanes y Jovellanos en realidad casi llegó un poco de la mano de Campomanes a Madrid. Y Campomanes era, vamos, veneradísimo en aquel momento, en la corte. Bueno, pues él escribe una serie de cartas y Campomanes parece ser que no recibe a Jovellanos, no lo recibe. Y esto, pues a Jovellanos no le hizo mucha gracia, claro. Y escribe, mirad, mi venerado amigo, se lo escribe a Campomanes, a mi arribo aquí he sabido que usted, repugnando como otros mi venida, había dicho que si se verificase no me admitiría en su casa. Fácil es de comprender si esta noticia me sorprendería. La dudé, indagué su origen y acabo de averiguar su certeza. Escribo, pues, esta carta para saber si usted persiste en su modo de pensar. Si es así, estoy desde luego libre de todos los vínculos y respetos que nos han unido hasta aquí. Como veis, casi le da un ultimátum a Campomanes, como diciendo, si no me recibes, nuestra amistad se corta literalmente aquí, ¿no? Bueno, añadiros también que en su diario habla de este tema, porque esta carta se la envía a Campomanes. Y dice que no me tiene que responder, que era amigo, que haría por mi persona intereses como tal, indica reparos en recibirme, que inspiro temor, que seré observado, que estaré en la lista de los proscritos, que yo quiero ser heroico y que él no puede serlo. Fijaros, las referencias ahí es como si hubiera habido una conversación entre ellos y Jovellanos recibe esa información de parte de Campomanes, como diciéndole, cuidado, que estás siendo vigilado, que inspiras temor por tus ideas y la cosa para ti aquí en la corte no va bien. Fijaros hasta qué punto y qué cambio de lo que os decía antes de estar ahí en la cresta de la ola. Bueno, el caso es que a la que era princesa de Asturias antes, a María Luisa de Parma, ya reina, no le hace ni pizca de gracia saber que Jovellanos está en la corte, porque desde su planteamiento, ella era una de las que postulaba que Jovellanos por Madrid no pasara, que directamente se fuera para Asturias. Y cuando sabe que está allí, se enfada muchísimo. De hecho, inquiere a Valdés como diciéndole, pero tú, ¿cómo le diste el permiso si yo dije taxativamente que no? Claro, Valdés le responde, mientes, señora, antes que ministro era yo caballero.
como dándole a entender, yo la carta que le di a Jovellanos no se la di yo porque sí, sino porque la firmó el rey. Y esto todavía enfada más a la reina, claro, sabiendo que el rey había firmado el documento. Incluso llega a hablar con él y Carlos IV admite que firmó la carta casi sin darse cuenta. Y le dice a María Luisa de Parma, su mujer, ah, sí, es verdad, tú, Luisa, entonces tomabas caldos. Y la reina estaba ya enfadadísima, ya echaba chispas y le dice, con esos caldos te comulgan a ti. Como diciendo, las tragas todas, ¿eh? Bueno, el caso es que da igual, caldo para arriba, caldo para abajo, a Jovellanos lo sacan de Madrid y lo trasladan aquí. Bueno, es lo que os comentaba antes, ese ciclo de 7 años que empieza, 1790, 1797, para Jovellanos en su avance como figura política seguro que fue un freno, ¿eh? Para los asturianos fue positivo, porque hay ahí un periodo de 7 años en el cual él hace una serie de proyectos que para nosotros fueron fundamentales. La carretera de Pajares, es decir, la carretera de Castilla, la unión Gijón, Oviedo, León, por Pajares, la unión de Asturias y la meseta central. Por otro lado, la minería, el desarrollo de la explotación del carbón, que os voy a contar. Asturias y la minería no sería Asturias, por tanto, él fue pionero en eso. Y en relación con las comunicaciones y con la minería, el Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía. Yo siempre digo que ese sí que fue su hijo, no biológico, pero sí su hijo material, porque el instituto era su punto débil. Si lo querían atacar, lo atacaban por ahí, porque era el punto que a él directamente le tocaba la fibra, ¿no? Bueno, voy a hablaros un poquitín de cada una de las tres. Fijaros sobre Pajares lo que nos llega a contar Jovellanos. Es decir, que casi vais a ver cuando lo lea que las piedras nos las tirábamos nosotros mismos los asturianos contra el propio proyecto que nos beneficiaba. ¿Y es posible, dirá usted, que una obra de tanta importancia se mire con tanto descuido? Sí, amigo mío, van a cumplir 10 años que nada se adelanta en ella, pero su asombro será mayor cuando sepa que las dudas, que los recursos, que los enredos y los chismes de los mismos naturales interesados en la conclusión de esta empresa han opuesto los mayores obstáculos a su continuación. Claro, o sea, que éramos nosotros mismos los que poníamos impedimentos a esa serie de cuestiones, Puro cainismo, Llega a decir, y esto, claro, leído hoy, es verdad que lo escribió hace más de 200 años, pero es aplicable a la actualidad, Mirar, escuchar. Vale más concluir un camino que empezar muchos, y que dará más utilidad, por ejemplo, 20 leguas de una comunicación acabada que no 100 de muchas por acabar, No me digáis a mí que esto no suena 100% moderno. Contemporáneo. Esto es totalmente contemporáneo. La carretera de Castilla es sin disputa la más importante de todas, así por lo que Asturias puede extraer como por lo que introducir por ella. Parece increíble que hayan conocido en el mismo seno del Principado y fomentándose por sus naturales los varios estorbos que han detenido hasta ahora su continuación. Constantemente él hace referencias a que los obstáculos tras pasar los años venían de los propios lugareños, de nosotros mismos, ¿no? ¿No se referirá a la variante de Pajares? Sí, más o menos, Bueno, en relación con este tema, la carretera Gijón-Oviedo ya estaba hecha en aquel momento, de hecho estaban las obras como recién terminadas, ¿no? Él dice que en la continuación, los empleados y dependientes de este camino, la continuación hacia León por Pajares, sean los mismos, aumentándoles proporcionalmente sus sueldos. Entonces, como Jovellanos quería que se le aumentaran los sueldos, pues yo lo traigo a colación también este tema, Y deciros que Jovellanos lo tenía todo bien planteado, porque en el proyecto de Gaspar están claros hasta los presupuestos. Él deja bien todo por escrito, el kilometraje, por donde tenía que pasar, las características geográficas del lugar, por qué consideraba que Pajares era más idóneo que el Arcenorio, que Piedrafita, porque son otros pasos de Asturias hacia la meseta. Pero claro, Pajares era más barato y además era el más bajo en altura. Por lo tanto, era la línea recta que comunicaba León con el puerto gijonés, por decirlo así, que también él, hombre, yo digo, a lo mejor barriendo para casa, pero también las propias características del puerto de Gijón eran las más idóneas para un desarrollo comercial. Por tanto, él barre siempre en ese aspecto y plantea que Pajares era el idóneo. Pero también tuvo choques con otros personajes en aquel momento, no lo penséis, De hecho, él dice, no se puede negar que Gijón es el único puerto habilitado de Asturias, ni que ha logrado esta ventaja por ser el mayor, el más franco, el más rico y populoso, el mejor situado y el más frecuentado de cuantos tiene Asturias. Repito, a lo mejor tira un poco de su parte personal, pero lógicamente las características geográficas de Gijón en el mapa eran las idóneas, ¿no?
él habla de un presupuesto por pajares en la época, fijaros, de 10.069.050 reales, o sea, casi al mínimo detalle, ¿eh? Estaba todo bien estipulado. Iba a mencionaros un par de anécdotas con respecto a esto, porque tenéis que imaginar allí en 1793, en noviembre, ¿eh? Con el frío que haría allí por pajares, con las nevadas que caían de aquella, ahora ya un poco menos. Pues claro, él está espalando allí, nos dice en el diario que espala allí con los trabajadores, está allí colaborando directamente y duerme allí en posadas de la zona. En alguna de ellas las condiciones eran lamentables, ¿eh? Y así nos lo deja por escrito. Por ejemplo, en Puente de los Fierros duerme allí una noche, en noviembre de 1793, y escribe: Puente de los Fierros, cruel posada, falta de todo, descúbrense las camas, la mejor es insufrible por asquerosa. Resuelvo pedir un par de colchones al cura, hácese una cama tolerable con mis sábanas y se pasa una buena noche, aunque la posada es sucia, desabrigada y desproveída de todo. Como veis, no debía estar muy cómodo en ese. Al día siguiente la cosa se repite en otra, no en esta de Puente de los Fierros, en otra, ¿eh? ¿Qué frío hace? Estas malditas posadas todas pecan por el desabrigo. Escribimos con luz artificial, calafateamos las ventanas, hacemos cortinas de los capotes para tapar las rendijas y nada basta. El tillado, que está sobre un portal abierto, no tiene barrotes y entre tabla y tabla puede pasar una nuez. Por lo demás, no es tan mala la presente. Toda la sala está pintada por un tonto del país que sacó esta habilidad y manchó con ella las casas, hórreos y habitaciones de toda la comarca. Si se hace este nuevo camino, ya le daremos 3 comodísimas posadas, en Mieres, Campomanes y Pajares. Es decir, que él ya no solamente habla de las buenas condiciones que tenía que tener la vía de comunicación en sí, sino que tenía que tener una infraestructura para dar albergue en condiciones a los viajeros, a los comerciantes, a las gentes que transitaban por ahí, que él, como veis, las posadas no estaban muy bien preparadas, ¿no? Eso con respecto al tema de Pajares. Os menciono alguna pincelada también con respecto al tema de la minería. A Jovellanos, ya estando en Madrid, le piden información con respecto al tema del carbón, y es el propio ministro Antonio Valdés el que le dice que escriba una serie de informes sobre el tema de la explotación del carbón en Asturias, ¿no? Él era ministro de Marina y tenía una relación familiar con Asturias. Sobre el tema de la minería, tengo que leeros otra frase que deja por escrito en uno de sus informes, que os va a volver a sonar a algo muy reciente. Porque escribe: las causas que retardan el progreso de la industria son la pereza, que no se mueve sino a la vista de grandes y evidentes estímulos, la preocupación que grita contra todo lo nuevo porque no lo conoce, y que prefiere una ignorancia que la lisonjea a una ilustración que la acusa, la envidia, que nada deja crecer ni madurar, y que lucha continuamente por sofocar en la cuna todos los establecimientos que pueden hacer la fortuna de su vecino, y sobre todo una cierta indolencia, con que algunas gentes minan todos los medios de hacer el bien que no están fijados a su mano y sacrifican la felicidad común al interés de su clase. Vuelvo a deciros, esto está escrito hace más de 200 años, pero nos suena cercano. El suelo de Asturias abunda mucho de carbón fósil o de piedra. ¿Cuántas utilidades se sacarían del beneficio de estas minas si la sociedad descubriese el modo de hacer servir el carbón de piedra para ferrerías, fraguas y otras oficinas donde se trabajan los metales? Pero añade: nadie sabe la arquitectura subterránea que es tan necesaria. Nadie encetar las minas, nadie desaguarlas, nadie abrir y asegurar galerías, nadie construir y usar las máquinas. Claro, Jovellanos es pionero porque él, en cuanto lo mandan de Madrid a Asturias, no penséis que le da tiempo a deshacer mucho la maleta al llegar a Gijón, A los días de llegar a Gijón ya está moviéndose por Asturias en lo que se llamaron las expediciones mineras. Se va de punta a punta de la región y él va investigando, observando, hablando, mirando cómo era la situación de la explotación del carbón en aquel momento. Y él menciona que era una minería de paisanos. La define así porque ya os imaginaréis, el propietario que en el Prado tiene ahí una veta de carbón que utiliza para el uso cotidiano, pero no es una explotación intensiva. Pensar que hacia 1770 había unas 9 minas en Asturias, así como pequeños yacimientos, y apenas unos 20 años después ya eran 117. O sea, fijaros el cambio que hubo ahí, brutal.
Y Jovellanos aparece entre medias de esto, porque él sabía la riqueza del subsuelo asturiano en el mineral del carbón. Pero claro, nos cuenta lo que os acabo de leer, que no había gente que lo supiera trabajar, no había mano de obra especializada, no había medios ni máquinas para sacar el carbón. Ahí es donde él va a dar un paso importante, en ese aspecto. Y fijaros, ¿qué quería Jovellanos con respecto al tema del carbón en Asturias? Pues se reduce en algo fácil: la libertad absoluta de extracción y comercio de carbón, el fin del monopolio de contratistas, que son los que controlaban hasta aquel momento esas pequeñas vetas o yacimientos, un estímulo económico a los dueños de los barcos para transportar el carbón, estamos hablando ahí del tema ya comercial, y por supuesto una escuela para enseñar mineralogía, náutica, matemáticas, física y por supuesto, sumado a todo esto, buenas comunicaciones. Mano de obra especializada, desarrollo por supuesto de la explotación intensiva del carbón y buena comunicación luego para poder exportar y mover el carbón a nivel comercial y en este caso económico. Por tanto, ese era el objetivo. Bueno, se encontró como siempre en algún que otro obstáculo, pero aquí os iba a comentar que uno de los obstáculos que surgió es una anécdota que os voy a mencionar muy rápido y es el tema que os sonará de las chalanas. No sé si os suena, porque ahí hubo una polémica en su día con respecto a vale, vamos a sacar el carbón allí de las cuencas mineras, del Caudal y del Nalón, y ¿por dónde lo sacamos? ¿Por tierra o vía fluvial? Jovellanos dijo, por tierra, la carretera carbonera, Sama de Langreo, Gijón, pasando por el interior de Asturias y sacar el carbón por el puerto gijonés. Y ahí aparece Fernando Casado de Torres, era un ingeniero, contemporáneo a Jovellanos, por supuesto, y él dice que no, que la idea buena es sacarlo por el Nalón, por el río Nalón, desde Sama hasta San Esteban de Pravia. Por tanto, esas barcas o esos barcos serían las famosas chalanas. Bueno, pensar que llegan unos informes a Madrid, uno de Jovellanos y otro de Casado de Torres. El de Jovellanos, ya os dije, la vía terrestre, y el de Casado de Torres, la vía fluvial. Jovellanos dice que su proyecto vale 1 millón de reales llevarlo a cabo, y Casado de Torres que su proyecto vale 3 millones de reales. Bueno, fácil, ¿no? El de Jovellanos era más barato que el de Casado de Torres, pero en los informes de Casado de Torres él añade, vale, el mío es más caro que el de Jovellanos, que no se llevaban mal, esto fue una disputa que hubo ahí, cada uno con su proyecto. El de Jovellanos es más barato, pero el mío a la larga va a salir más rentable, porque las barcas, las chalanas, van a sacar más tonelaje del mineral, va a ser mucho más fácil luego enlazarlo ya vía marítima. Bueno, pues en Madrid, ¿qué hacen? Aceptan el tema de las chalanas. Se inician las obras. Cuando baja la primera chalana por el río Nalón, no se habían gastado 3 millones de reales, se habían gastado ya 9 millones de reales. Con lo cual, como veis, el tema de los sobrecostes no se inventó hoy, esto viene de atrás. El caso es que eso ahí fue lo curioso. Y sabréis que lo de las chalanas a la larga no salió bien. No salió bien, a la larga fue un fracaso, durante unos años bajaron. Pero ¿a dónde se volvió después? A la carretera carbonera, porque fue la que dio verdadera rentabilidad al tema carbonífero y a la comercialización posterior. Claro, es que las chalanas, sí, río abajo, más o menos bajaban bastante bien, Pero claro, río arriba, la cosa cambiaba. Y el Nalón, hombre, esto no son como a lo mejor los ríos del sur. El Nalón en temporales, en lluvias, coño, río arriba era más complicado. Si para bajar a veces tardaban 2 días, para subir y devolverlas en vacío tardaban hasta 10 y 12 días. Y a veces hasta los que iban en la embarcación, los marineros, tenían que meterse en medio del río, allí hasta la mitad, hasta la cintura, y tirar a mano con sirgas y demás. Bueno, que a la larga no salió rentable, ¿vale? Se gastó mucho más dinero del que a lo mejor se podrían haber gastado, pero las circunstancias fueron así. Y se volvió al proyecto que Jovellanos había dicho. Y otra curiosidad es que Jovellanos es el primero en España que habla del ferrocarril. Primero, Es verdad, porque él sabía que en Inglaterra ya había algo de esto. Y fijaros que de forma tan guapa describe el tema del ferrocarril. Dice Jovellanos en una carta: los ingleses han construido caminos de hierro de 1 y 2 leguas para conducir el carbón desde ella a los canales. 2 barras paralelas sentadas sobre el terreno a la distancia que señala la extensión del eje reciben las ruedas, cuyo calce corre encajado en una muesca de su misma anchura abierta en la barra. Resulta, pues, una facilidad increíble en el movimiento de los carros, los cuales, deslizándose rápidamente sobre las barras, no solo hacen su viaje con la mayor celeridad, sino que también llevan con poco ganado y sin fatiga una carga enorme. Esta es la primera referencia que tenemos en España
con respecto al tema del ferrocarril. Como veis, esas dos barras paralelas de hierro por donde discurren esos carros. Bueno, lo dicho, Jovellanos lo tenemos ahí como pionero de esas buenas comunicaciones y de ese proyecto de la explotación intensiva del carbón y, por supuesto, de su idea de la carretera carbonera. Y con respecto a todo esto, el último tramo, estando aquí en Gijón, como os dije, los 7 años, fue el Instituto de Náutica y Mineralogía. No puedo dejar pasar un minuto que os robo con otra cuestión, que es el plan de mejoras. El plan de mejoras, y más estando, por ejemplo, en este caso en Gijón os lo menciono, el plan de mejoras fue un plan urbanístico modernísimo que Jovellanos planteó, estando todavía en Madrid con respecto a su ciudad natal. Del paredón del muro para evitar los embates del mar y que incluso las arenas y el agua se metían en medio de la ciudad. De desecación de la zona, por ejemplo, de lo que aquí llamamos en Gijón la Plaza del Humedal, porque eso era literalmente un humedal. El embellecimiento de la ciudad, las esculturas, por ejemplo, de poner la escultura de Pelayo, que él no lo llegó a ver, pero luego se llegó a hacer, como sabemos, en Gijón. Y plantar muchos árboles. Eso os lo digo porque Jovellanos era amante de esa cuestión y fijaros que tal vez exageró un pelín, porque en una carta que le escribe a su hermano, le dice: voy a llenar a Gijón de árboles, voy a plantar 1 millón de árboles. 1 millón, ¿eh? Fijaros lo que eso implicaría en el Gijón que él vio, que no llegaba a los 5.000, 6.000 habitantes en aquel momento. 1 millón de árboles. Bueno, eso nunca se llegó a ejecutar, pero sí planteó muchas cuestiones con la vegetación. Porque en el planteamiento ilustrado hay una mezcla de 2 palabras, lo bello y lo útil. Los árboles son guapos, son bellos, embellecen las ciudades, son buenos a nivel paisajístico, pero también son útiles, porque desde el punto de vista económico los puedes utilizar. Eso es un planteamiento muy jovellanista y muy de la Ilustración, ¿vale? Bueno, como veis, el plan de mejoras también fue un proyecto muy importante de Jovellanos, a nivel de mejoras urbanas. Y luego el instituto. Ya os dije antes, el instituto es su hijo no biológico, su hijo material, ¿eh? Él tenía un afecto y un apego especial al instituto, que fue el primer instituto politécnico que hubo en España, eso hay que decirlo también, y que mezclaba humanidades con las ciencias, por tanto pionero, en la época. Y él estaba contentísimo. El día de la inauguración, fijaros qué imagen nos da, por ejemplo, de Gijón y del bullicio que había en la ciudad. Qué buen día el de ayer, estos 1794. Qué alegría en todos los gijoneses. Prepararon con esmero la celebración y toda la villa estaba hermosa, llena de bullicio, música y fiesta. Desde las 12 no hicimos nada sino dar las gracias al buen ministro que tanto nos ha ayudado, a todos los que se han unido a nosotros para ver hecha realidad aquella ilusión. Salimos de casa al anochecer y fuimos testigos del magnífico espectáculo. Todo Gijón iluminado, precioso, el muelle con el bergantín de Rodríguez que parecía una antorcha, la calle corrida, la de San Antonio, todo lleno de luminarias, y sobre todo el instituto con transparentes colgados en sus 8 ventanas. Ya por la noche seremos más de 300 y bailaremos, y de nuevo y reiremos. Bueno, es una imagen que él escribe en su diario de alegría, de lo que él vio en Gijón el día de la inauguración. Bueno, mencionaros que el instituto en Gijón, y esto mucho a lo mejor lo sabéis también, tuvo 2 sedes. Una enfrente de la casa natal, lo que era la Casa al Forno, que ahora aquello es un hotel, una sidrería, si os dais cuenta. Eso eran posesiones de la familia Jovellanos. Y luego, bueno, por la Plaza del Parchís, lo que es el instituto, que en realidad él solamente vio el primer piso. La parte superior ya fueron obras posteriores que a lo largo del siglo XIX fueron ampliando la edificación. Pero claro, también surgieron enemigos, no lo dudéis, porque esto es así. Y cuando lo querían atacar, ya os comenté que lo atacaban por el instituto. Era una forma de pincharlo, literalmente, ¿no? Y un día escribe: al instituto por la siesta. Se refiere que va Jovellanos allá al instituto o durante la siesta, no, en el horario de la siesta. Y allí está el cura de Somió leyendo el Locke. No pude esconder mi disgusto. Me reprimí hasta la hora. Dadas las 3 salí con él y le dije que no me había gustado verle allí. ¿Qué será esto? ¿Por ventura empieza alguna sorda persecución del instituto? ¿Y seremos tan desgraciados que nadie pueda asegurar semejantes instituciones contra semejantes ataques? ¿Y qué ataques? Dirigidos por la perfidia, dados en las tinieblas, sostenidos por la hipocresía y por la infidelidad a todos los sentimientos de la virtud y la humanidad. Pero guárdense, yo sostendré mi causa, ella es santa,
Nada hay ni en mi institución, ni en la biblioteca, ni en mis consejos, ni en mis designios que no sea dirigido al único objeto de descubrir las verdades. Bueno, por eso os digo que al final había pequeños ataques soterrados por ahí que Jovellanos, como tonto no era, sabía, ¿no? Aunque lo refleja así en el diario. En otra cosa curiosa que os leo, y que escribe así Jovellanos, el tonto del cardenal Lorenzana, como veis ya lo define un poco bruscamente, insiste en negar la licencia de tener libros prohibidos en la biblioteca del instituto, aunque circunscrita a jefes y maestros. Dice que hay en castellano muy buenas obras para la instrucción particular y enseñanza pública. Y añade Jovellanos, este monumento de barbarie debe quedar unido al diario. ¿Qué dirá de él la generación que nos aguarda? Y que a pesar del despotismo y la ignorancia que la oprimen, será más ilustrada, más libre y feliz que la presente. ¿Qué barreras podrán cerrar las avenidas de la luz y la ilustración? Bueno, como veis, sí que había situaciones de tensión que Jovellanos nos va a comentar. En otra ocasión iba a deciros que Jovellanos va a tener que pedir, en este caso, ayuda económica a personas relacionadas con la Iglesia porque claro, necesitaba inversiones para mantener toda la infraestructura del instituto. Y en un caso le pide a Felipe Caunedo, que era obispo de Lugo, una ayuda económica para esto. Y el obispo le responde a Jovellanos: un obispo debe invertir sus facultades en socorrer las necesidades de sus diocesanos, en el seminario conciliar y otros institutos piadosos que sirven para sostener nuestra sagrada religión y combatir los filósofos de nuestros días. En las actuales circunstancias sería lo más acertado que usted se dedicase al cuidado de su casa, tomando estado y olvidando otros proyectos y vanidades del mundo que ya nos ha dado bastantes desengaños. Esto es lo que le dice el obispo a Jovellanos, que cuando Jovellanos recibió esta carta tampoco le debió hacer mucha gracia y de inmediato le respondió, y como veis, o como vais a ver, de un modo muy curioso. Me aconseja usted, esto ya es la respuesta de Jovellanos al obispo de Lugo, me aconseja usted que cuide de gobernar mi casa y tomar estado. El primer consejo viene a tiempo, porque no vivo de diezmos y cobro mi sueldo en vales. El segundo llega tarde, pues quien de mozo no se atrevió a tomar una novia por su mano, no la recibirá de viejo de la de tal amigo. Concluye usted exhortándome a que aproveche los desengaños. No puede tener muchos quien no buscó la fortuna ni deseó conservarla. Con todo, estimo y tomo el que usted me da, y le pago con otro consejo, que probablemente será el último, porque de esta no quedará usted con gana de darlos ni recibirlos. Sea usted si quiere ingrato con su patria y desconocido con sus amigos, pero no caiga otra vez en la tentación de ser desatento con quien puede tachárselo tan franca y justamente como Jovellanos. Como veis, carta contundente de respuesta. Puede parecer en esto que os acabo de leer que Jovellanos era un anticlerical, y no es cierto, para nada. Jovellanos de anticlerical en realidad no tenía nada. Vamos, de misa diaria, la fe y el dogma a tope. Pero también hay que decir una cosa: él sabía o las cosas que no le gustaban de la estructura eclesiástica no se las callaba. De hecho, en el informe de ley agraria es uno de los primeros que habla de proyectos de desamortización. Vuelvo a deciros, la fe la llevaba Gala, pero las críticas sobre lo que él consideraba injusto en la estructura de la Iglesia de aquel momento, pues las ponía sobre la mesa y las criticaba duramente. Eso le ganó también enfrentamientos con miembros de la Iglesia en aquel momento importantes. Simplemente que lo tengáis en cuenta, pero no era anticlerical. Bueno, se acaban los 7 años en Asturias, porque en octubre de 1797 le hacen un nombramiento. Y fijaros, recibe esta carta y veáis el nombramiento que recibió. Oí que acababan de llegar de Oviedo mi sobrino Baltasar y el oficial Linares. Iba a salir cuando éste entró ofreciéndome sus brazos y dándome la enhorabuena. ¿Cómo? Está usted hecho embajador de Rusia. Lo tengo a burla. Se afirma en ello. Hombre, me da usted un pistoletazo. Yo a Rusia. ¡Oh, mi Dios! Se sorprende. Cuida de sosegarme. Entramos al cuarto de la señora. Baltasar confirma la triste noticia. Cuanto más lo pienso, más crece mi desolación. De un lado lo que dejo. De otro, el destino a que voy. Mi edad, mi pobreza, mi inexperiencia en negocios políticos, mis hábitos de vida dulce y tranquila, la noche cruel. Es decir, en octubre de 1797 a Jovellanos lo nombran embajador en San Petersburgo, en Rusia.
ahora que estamos oyendo todo el día hablar de Rusia. Bueno, pues él, como veis, no se pone muy contento, ¿eh? La última frase que os leí, la noche cruel. Mis hábitos de vida dulce y tranquila se acaban. Claro, es que él a Rusia no se quería ir. En aquel momento, con la edad que él tenía, consideraba yo en Rusia que pinto, yo en Rusia. En medio de todo esto está el príncipe de la paz, el famoso Manuel Godoy, ¿eh? Godoy ya le había escrito unas cartas previamente diciéndole, sea como usted quiere, usted va a salir de su retiro. Es decir, si no quiere ser ministro en Rusia o no quiere ser embajador en Rusia, serás otra cosa, pero de Gijón vas a salir sí o sí, ¿eh? Eso es lo que le da a entender. Y entonces sí, es cierto, no va para Rusia, ¿eh? No se va para San Petersburgo, porque apenas, os digo, un mes después, en noviembre del mismo año, llega otra carta estando él en Polalena. Me entregan un pliego con el nombramiento del Ministerio de Gracia y Justicia. Y mirad lo que escribe, ¿eh? Tampoco se pone contento. Adiós felicidad, adiós quietud para siempre. Y algo que siempre me gusta leer. Empieza la bulla, la venida de amigos y la de los que quieren parecerlo. Gritos, abrazos, mientras yo abatido voy a entrar a una carrera difícil, turbulenta, peligrosa. Mi consuelo, la esperanza de comprar con ella la restauración del dulce retiro en que escribo esto. Haré el bien y evitaré el mal que pueda. Dichoso yo si vuelvo inocente. Dichoso si conservo el amor y opinión del público que pude ganar en la vida oscura y privada. Hombre, hoy en día cuando alguien lo nombra ministro se ponen bastante contentos, ¿eh? Como veis él, todo lo contrario. Y este cargo, ojo, ministro de Gracia y Justicia, en aquel momento, finales del siglo XVIII, era uno de los 5 cargos más importantes a nivel nacional. O sea, era un cargo importantísimo. Pero no le pone muy contento, más que nada porque sabía que irse a la corte en aquel momento, la situación de la Europa de aquella situación del momento, era meterse en la boca del lobo. Y él a sabiendas sabía eso. Bueno, al final va a aceptar, ¿eh? Y no le va a quedar más remedio. De hecho, fijaros, le ocurre una cosa, que se va a Madrid y nada más llegar a Madrid lo recibe el príncipe de la paz, Godoy, como os decía, que en un lado tenía a la que era su mujer y en el otro lado tenía a su amante, literalmente, en la misma mesa. Y esto a Jovellano lo saca de quicio, ¿eh? Y él escribe, el príncipe de la paz nos llama a comer a su casa. Vamos mal vestidos. A su lado derecho la princesa, María Teresa de Borbón y Vallabriga. Al izquierdo, en el costado, la Pepita Tudó. Ahí se refiere la que era su amante. Este espectáculo acaba mi desconcierto. Mi alma no puede sufrirle. Ni comí, ni hablé, ni pude sosegar mi espíritu. Huí de allí, en casa toda la tarde, inquieto y abatido, queriendo hacer algo y perdiendo el tiempo y la cabeza. A casa en el colmo del abatimiento. La presentación será mañana a las 11. No hay remedio. El sacrificio es forzoso. Incluso dice que habla con Cabarrús, con el amigo que ya estaba por allí otra vez libre, conversación acalorada sobre mi repugnancia. Es decir, que él, como veis, de contento nada y está en Madrid ya que echa chispas, pero, lo dicho, el sacrificio es forzoso, no hay remedio, tengo que acatar aquí la situación. ¿Cuánto dura como ministro? 9 meses. Muy poco, no dura ni un año. Yo siempre digo que ahí entró un poco como el elefante en la cacharrería, ¿eh? Porque hizo un proyecto de frenar seguramente el poder de la Inquisición en la España del momento, por un lado. Proyectos universitarios para que los hijos de familias que no eran nobles tuvieran más facilidades de acceso a los estudios en la universidad. Vamos, que a los 9 meses lo enviaron para Gijón otra vez. Duró poco el cargo, ¿eh? Y a los 9 meses, pues está en Gijón. Está aquí otra vez en la casa natal. Ahí se habla de que en ese periodo él empieza a enfermar y tiene cólicos y demás, y él ya venía arrastrando estos problemas de salud, sobre todo estomacales y demás. Y se habló incluso de un posible envenenamiento, se ha escrito mucho sobre eso, ¿eh? Hoy día eso está ya bastante superado, porque más que envenenamiento, que alguien lo envenenó a posta, lo que realmente ocurrió es que él tuvo eso que se llamaba en la época, bueno, se sigue llamando, saturnismo, que es contaminación con el plomo. Muchas vajillas, vasos y demás eran de plomo, y eso, el contacto con ello generaba, porque el plomo es bastante tóxico, por cierto, que tras mucho tiempo cercano a ese tipo de productos, pues eso generaba malestar estomacal, cólicos, etc. O sea, que no fue que estuvo envenenado, sino que el envenenamiento fue por el tema del plomo, como otros muchos, no fue el único caso. Y estando ahí en Madrid, llega a escribir a otro amigo, fijaros, no negaré a usted que algunos me tacharon de serio en la corte, cuando era ministro, que era muy serio, decían de él.
porque es muy fácil equivocar la tristeza con la seriedad, y porque en aquella miserable, turbulenta época no pude dar un instante con mi ordinario buen humor, ni con la dulce serenidad de mis días antiguos. Pero a quien repita usted que me deifiqué, puede decirle que no me gusta el incienso, sino en el retrete. Claro, sé que con esto lo hablaba en confianza con sus amigos, ¿no? Va a estar aquí en Gijón, pensar más o menos en tiempo, 1 año y medio. Cierta tranquilidad, dando sus clases en el instituto, en su diario habla de cómo subía a pasear ahí por el Cerro de Santa Catalina, bueno, nuevos proyectos por Asturias. Pero al año y medio, para mí aparece uno de los documentos más horribles que se han escrito sobre jovellanos, absolutamente infame, que si lo lees hoy, la verdad que da vergüenza leer eso, porque ese documento surgió en Asturias y llegó a la corte. Se le llama popularmente la delación anónima, porque, bueno, en el texto, imaginaros, bien largo, menos guapo, se le dice de todo, literalmente se le dice de todo. Como que sus opiniones, sus perniciosas opiniones, asestan sus tiros contra la cabeza de la Iglesia, procurándola destruir, haciendo ridículo lo más sagrado de nuestra religión católica, y concluyen echando por tierra y hollando los tronos, los cetros y las coronas. Ojalá no tuviéramos tan a la vista un abominable y sacrílego ejemplo producido de estos miserables principios. Fijaros cómo se refieren a jovellanos, Y dicen, habiendo erigido un instituto o escuela, pero ¿qué escuela o instituto? De disolución, de vicios, de libertad e independencia, a la que solo concurren los niños y jóvenes más despreciables y muy pocos de calidad, donde nada se enseña de lo que tanto se vocifera. Parece que el mejor medio sería separarle, sin que nadie lo pudiese penetrar, muy lejos de su tierra, privándole toda comunicación y correspondencia. El escarmiento de él y de los infinitos libertinos que abrazan su perniciosa doctrina y máximas corrompidas, que apestan más que la misma peste a toda nuestra España, para que procuren conservarla al menos católica y religiosa. Esto es un pequeño extracto que os acabo de leer de lo que dice la delación anónima. Es decir, que Jovellanos era lo peor. ¿Y qué había que hacer con él? Sacarlo y mandarlo a la prisión y que fuera ejemplo del escarmiento que hay que hacer sobre estas gentes que van contra la religión, ¿no? Pues este documento triunfa, porque a Jovellanos, el 13 de marzo de 1801, como se suele decir con nocturnidad y alevosía, porque literalmente fue así, le confiscan toda la documentación, entran en su casa, medio allí dormido, siempre me imagino un poco esa situación, y el regente de Oviedo le ordena salir de la casa, como os digo, le confiscan la documentación y papeles que tenía, y a la cárcel. Pero literalmente a la cárcel y sin juicio, sin posibilidad de defensa. Y no aquí al lado, lo mandan a Mallorca. De hecho va a estar 7 años en prisión. Esto ahora que nos suena de los confinamientos y demás, pues Jovellanos estuvo 7 años confinado, y él en sus cartas habla, bueno, de hecho, habla no, llega a escribir un testamento, o sea, como que se cree que se va a morir allí, que de allí no sale, porque envió un par de cartas para ver si lograba ablandar al rey de por qué demonios estaba él allí, si él no había hecho nada, pero esas cartas nunca reciben respuesta, y los años van pasando, y como os digo, 7 años en prisión. El primer año en la Cartuja de Valdemosa, y como en la Cartuja de Valdemosa llegan informes a Madrid de que se movía por allí, por la Cartuja, con cierta libertad, de que hizo buenas migas con los cartujanos allí, con los cartujos, que incluso hizo obras de benefactoras al pueblo de Valdemosa. Dice, no, este está demasiado tranquilo allí, a Belver. Entonces lo enviaron al castillo, a Palma de Mallorca, y ahí la cosa se endureció. Los 2 primeros años en el castillo para él fueron durísimos, porque incluso le confiscaron papel, lápiz, no tenía comunicación posible. Por tanto, allí sí que va a enfermar el carbunco, cataratas, varios problemas de cólicos, como os decía. La cosa se complica. Se complica tanto que los que lo guardaban allí llegan a escribir a Madrid como diciendo, o levantamos la mano, o Jovellanos de aquí no sale. Entonces dicen, bueno, vamos a levantar un poco la mano. Le levantan un poco la mano, empieza a poder escribir algo. Ahí la cosa cambia, Los últimos años de la cárcel en Belver, aunque está en prisión, yo siempre digo que acaba convirtiendo la celda en un pequeño hogar, entre comillas, pues va haciendo su pequeña biblioteca, sigue sacando fuerzas de flaqueza para escribir proyectos, ideas, y 2 de las cosas que escribe os lo comento porque son increíbles. Una es la Memoria de Educación Pública, que es un proyecto educativo
que si lo leyerais hoy os parecería que es un proyecto educativo para la actualidad. Modernísimo, modernísimo. Y eso quedó ahí escrito, un poco en el olvido. Y las famosas memorias del gótico mallorquín. Eso es casi una enciclopedia del arte mallorquín, de la catedral, de la lonja, del monasterio de San Francisco. Pero diréis, hombre, si él estaba en la cárcel, ¿cómo pudo escribir casi una tesis artística sobre el gótico en Mallorca? ¿Cómo hizo? Bueno, pues ahí es un poco evocador y sugestivo imaginárselo, porque se dice que él subía a la torre allí del castillo y con un catalejo desde la distancia observaba los monumentos y demás. Y él, que no era tonto y que había viajado mucho, a su amanuense que lo tenía allí, a su gente cercana, a un círculo de colaboradores que tenía allí en el castillo, les decía: ir al archivo del monasterio o ir al archivo de la catedral, buscar por allí que seguro vais a encontrar este papel, este documento y otro, vosotros traérmelo para acá, que yo luego ya recopilaré. O sea que, bueno, le traían documentación y a partir de lo que iban trayendo, más lo que él observaba, escribió tal cual una historia del gótico mallorquín. Pero no era licenciado en arte ni cosas de estas, ni era crítico de arte, pero era muy inteligente. Y como os digo, hoy, cualquier estudiante o uno que vaya a hacer una tesis sobre temas del gótico en Mallorca, ¿qué tiene que leer? Las obras de Jovellanos. No le queda más remedio, Fue un adelantado hasta en ese aspecto. Bueno, dura 7 años allí en la cárcel, llega a tener a su perrito allí, que tenía un perro, cría canarios, toca la guitarra, esa imagen un poco más humana. Y estalla la Guerra de la Independencia. Y cuando estalla la Guerra de la Independencia, a Jovellanos como a otros, una amnistía política lo saca de la cárcel. Pero igual que entró en la cárcel, salió, porque lo único que le enviaron fueron un papelín ahí con 4 líneas que le dice: bueno, Jovellanos, estás libre. Nunca nadie le pidió perdón por esos 7 años, ni nunca lo recompensaron, nada. Eso que hay una carta nada más y quedas libre. Vuelve a la península, y en plena guerra ya, imaginaros, pues hombre, Jovellanos era una figura muy atractiva, ¿no? Ambos bandos pujan por quedarse con él. Como se suele decir en argot popular, le tira los tejos de ambos bandos. Desde el ámbito afrancesado, pues políticos como Mazarredo, Farril, etcétera, Siñuela, le escriben cartas diciéndole: ven para el bando nuestro, te vamos a dar cargos importantes, una persona como tú va a ser muy importante en el desarrollo de España. Incluso en ese ámbito afrancesado, el propio rey, Pepe Botella, José I, el hermano de Napoleón, lo nombra ministro del Interior a Jovellanos. Pero él no acepta el cargo, Va dando un poco largas diciendo: hombre, si acabo de salir de la cárcel, tengo una condición de salud que casi no puedo yo con el alma, ¿me vais a meter a mí en este berenjenal? ¿Va dando largas en sus cartas? No. Pero luego le llega otra petición por el otro ámbito, vamos a llamar el ámbito patriótico, y viene desde Asturias. Y es que él represente a Asturias, junto con el marqués de Camposagrado, en la Junta Central, en Sevilla y luego en Cádiz. Y ahí acepta. Es decir, algunos dicen que fue ambiguo, que actuó con ambigüedad, que le gustaba a lo mejor que le regalaran los oídos tanto de un ámbito del otro. Bueno, él al final acepta el cargo dentro de la Junta Central. No había reyes, la Junta Central en aquel momento era el órgano de poder máximo. Con lo cual, en ese periodo de 1 año y poco, son los pasos previos a lo que luego serán las Cortes de Cádiz, que dará como resultado la primera Constitución, la PEPA, la de 1812. Jovellanos ya no la ve proclamada, porque se va a morir unos meses antes. Pero antes de llegar a ese momento, Jovellanos da los pasos previos, incluso algunos del articulado que aparece en la Constitución, podemos casi decir que viene del puño y letra de nuestro Gaspar, ¿no? Bueno, acaba ese periodo de la Junta Central y Jovellanos pensar que llevaba 10 años fuera de Gijón. 10 años entre la cárcel y este periodo que estaba ahí en Cádiz. ¿Y qué quiere él? Volver a casa. Ya tiene una edad, problemas y achaques de salud. Si yo siempre digo un poco asqueado, incluso un pelín de la política, tiene ganas de volver a casa, quiere volver a Gijón. Pero le va a costar trabajo porque la fortuna no le sonríe mucho, Lo primero, porque el barco en el que viene se encuentra y se topa con problemas de navegación, eso por un lado, y problemas de que en Asturias están las tropas napoleónicas. Con lo cual no puede llegar directamente a Gijón y tiene que desembarcar en Muros de Noia, Y allí va a estar pues prácticamente 1 año, en la casa de la marquesa de Ribadulla, donde escribe esas memorias con respecto directamente a lo que él había ejecutado en la Junta Central, porque desde Cádiz, fijaros, llegaban calumnias
como diciendo, los miembros de la Junta marcharon con dinero que tenían aquí en las arcas, o sea, que los acusaron todavía encima de que habían marchado con riquezas y demás. Y Jovellanos eso lo enfada muchísimo y dice, el que tenga valor a decirme a mí eso, que me lo venga a comentar, porque yo argumentaré que eso es totalmente falso y que yo, vamos, la honradez siempre por delante. Pero las calumnias ahí quedaron, ¿eh? Y por tanto eso, otra piedra que le cayó en la mochila. Mirad lo que él dice cuando llega a Muros, que ya es la parte final, ¿eh? Mal apenas habíamos llegado cuando, conocido el buque por unos amigos del capitán, vinieron a bordo, y la primera noticia que nos dieron fue la de estar Asturias ocupada por los franceses. Un rayo del cielo no hubiera herido más fuertemente mi corazón. No ciertamente por el entero naufragio de mi pobre fortuna, sino porque siempre me había consolado en tantas desgracias como llovían sobre mí la idea de que si España perecía, Asturias sería la última a recibir el yugo. Todo, pues, pereció para mí. Ya no tengo ni bienes, ni libros, ni hogar, y ni siquiera tengo patria, que tal nombre no quiero dar a una pequeña porción del país donde ni se defiende con rabia y furor la libertad, ni con justicia y gratitud el honor y el decoro de los que tanto han trabajado por ella. Como ves, para él fue una desilusión cuando llega a Muros a ver que Asturias había caído en el ámbito de Napoleón. Y él consideraba que eso no iba a ocurrir así, que la fortaleza de Asturias iba a ser más resistente, pero eso como que le defrauda un pelín, ¿no? Llega a escribir, todo lo he perdido, más para un año que no se nos pagan los sueldos, el estado del erario no me permite esperar nada, ni ningún empleado civil, es todo para el ejército, el dinero. Pues voy a buscar en aquella casa desolada un puchero de faves, a ver si puedo aún trabajar algo en los objetos que promoví para el bien del país y del reino, y acabaré en paz mis días, que después de 67 años ya no pueden ser muchos. Como veis, él ya planteaba, a pesar de eso, estaba pendiente de lo que ocurría en Asturias. Más que nada porque es verdad, hubo un retroceso de las tropas napoleónicas y Jovellanos por fin puede volver a Gijón. Cuando llega, pues el famoso 6 de agosto de 1811, de ahí el nombre de la plaza de Gijón, de la plaza donde está la escultura, ¿no? 6 de agosto de 1811, logra llegar a Gijón. Él en una de sus cartas está mencionando, vale, sí, pero tengo un pie en tierra y el otro en el mar, como diciendo, esto para mí que va a ser algo muy rápido y temporal. Sí, llegué a Gijón, el pie lo tengo en tierra, pero los franceses están aquí al lado y tengo que tener el pie subido en el mar en un barco porque seguramente en breve tenga que volver a marchar. Bueno, si llega en agosto de 1811, fijaros, no se equivocaba mucho. En noviembre, o sea, apenas 3 meses después, las tropas de Napoleón vuelven a incursionar en Asturias, en Gijón, y Jovellanos se tiene que ir. Se sube en un barco, en el Volante, que se llamaba, y el barco pues no le va a ir bien tampoco. Nada más doblar el Cabo Peñas, tempestad, problemas, el barco llega hasta las costas de Puerto de Vega y en Navia, naufraga. Bueno, él sale junto con Pedro Valdés, su amigo, le dan alojamiento allí en Puerto de Vega, en casa de un amigo, de Antonio Trelles. Valdés, su amigo, ya venía enfermo de neumonía, la cosa se agrava. De hecho, nos cuentan cómo Jovellanos casi le daba la sopa a la boca a él allí como amigo que lo ayudaba, y su amigo muere. Pero es que él ya empieza a tener la primera sintomatología también pulmonar y la neumonía la coge él. Es decir, que a los pocos días él ya está en la cama, no hay médico prácticamente en condiciones que lo pueda ir a ver, y nada, apenas unos días después, el 28, bueno, unos dicen el 28, otros el 27 de noviembre de 1811, Jovellanos muere allí, muere en Puerto de Vega. Se dice que las últimas palabras que él dijo fueron, mi sobrino, la Junta Central, la Francia, nación sin cabeza, desdichado de mí, y que allí falleció. La otra parte ya no os voy a añadir más, porque Jovellanos va a ser enterrado en Puerto de Vega, durante un tiempo está allí, y luego pues tiene sus viajes post-mortem, pues ya sabéis que estuvo en la iglesia de San Pedro, con la guerra civil incluso también estuvo fuera, luego lo trasladaron donde está ahora, a lo que es la capilla de la Virgen de los Remedios, pegado ahí a la casa natal, ¿no? Por tanto, como veis, 67 años de vida intensa, con un montón de proyectos, ideas, reformas, que hombre, de haberse llevado a cabo todo lo que él planteaba, seguro que la historia de España hoy sería diferente, pero, como veis, encontró muchos obstáculos en el camino. Aún así, para finalizar, me quedo con la frase que para mí es casi referencial cuando se habla de Jovellanos. La instrucción es la base de la prosperidad.
sin educación no hay progreso. Y esa es la base del pensamiento de Jovellanos. Muchas gracias.